Crea un vídeo para YouTube utilizando exactamente este guión. Crea un vídeo para YouTube utilizando exactamente este guión. Esa vibrante zona roja en tu mapa geoquímico parece un descubrimiento masivo de oro. También podría ser una colorida mentira. En la industria de exploración, millones de dólares se han destinado a perforar objetivos que se veían espectaculares en una pantalla. Núcleos de color rojo brillante, halos naranjas y anomalías circulares nítidas que prácticamente suplicaban una plataforma de perforación. Pero un píxel rojo no es oro. Un mapa de arco iris no mide la prospectividad. Mide cómo un paquete de software ha asignado colores a un rango de números y esos números pueden estar dominados por una sola pepita, un artefacto de laboratorio, un problema de límite de detección, un muestreo desigual o una transformación estadística que nunca se realizó. Hoy estamos decodificando mapas geoquímicos y enfrentando una de las trampas más seductoras en la exploración de minerales, la escala de elevación del arco iris. Veremos por qué el rojo no significa automáticamente mineralización de alta ley, cómo los datos crudos pueden fabricar anomalías fantasma, por qué el kriging puede producir círculos concéntricos hermosos pero engañosos, y cómo construir mapas que reflejen la realidad geológica en lugar de la ilusión cromática, porque en la exploración el costo de creer en un mapa bonito se puede medir en metros de perforación desperdiciados. Comencemos con el problema. La mayoría de nosotros hemos visto el familiar mapa geoquímico, azul en el extremo inferior, luego verde, amarillo, naranja y finalmente rojo en el extremo superior. Es intuitivo, es visualmente dramático y crea una interpretación casi automática. El azul no tiene interés, el verde es moderado, el amarillo merece atención y el rojo es donde debe estar el descubrimiento. Esa interpretación no es geológica, es psicológica. Nuestro sistema visual es muy sensible al rojo. En la naturaleza, el rojo puede indicar sangre, fuego, madurez, peligro, alarma o urgencia. En la vida moderna, el rojo significa alto, advertencia, crítico, alta prioridad. Así que cuando vemos una mancha roja en un mapa, nuestro cerebro le asigna importancia inmediatamente, incluso antes de haber mirado los valores de ensayo, la densidad de muestreo, los límites de detección, la geología o las estadísticas espaciales. Esto es la trampa del arco iris. El mapa no nos dice necesariamente aquí hay oro económicamente significativo. Solo puede decirnos esta ubicación está en el extremo superior del conjunto de datos particular y la clasificación de color elegida por la persona que hizo el mapa. Esas son afirmaciones muy diferentes. Imaginen un estudio de suelo donde la mayoría de los valores de oro van de 2 a 8 partes por 1000 millones, con algunas muestras entre 10 y 15 partes por 1000 millones. Un programa GIS estándar puede asignar fácilmente el azul a 2 ppb y el rojo intenso a 15 ppb. El mapa resultante puede parecer emocionante. Podrían ver una zona de color rojo brillante rodeada de tonos naranjas y amarillos que aparentemente forma una anomalía coherente. Pero ahora hagan la pregunta geológica: ¿15 ppb de oro son realmente anómalos en ese ambiente? Quizás sí, pero quizás no. En un terreno laterítico tropical, en una cubierta glacial transportada cerca de trabajos históricos o en una región con oro de fondo naturalmente elevado, 15 ppb pueden ser marginales. Podría estar dentro de la variabilidad local esperada. Podría reflejar un solo grano de oro grueso. Podría estar asociado con una carretera, una línea de cerca, un problema de contaminación de la muestra o un efecto de lote de laboratorio.
El color no puede responder a esa pregunta. Solo el contexto geológico y un análisis de datos disciplinado pueden hacerlo. Un error común es confundir la intensidad relativa con la importancia absoluta. El punto más rojo en un mapa es simplemente el valor más alto que se muestra. No es automáticamente una anomalía significativa si el valor más alto de oro en un estudio es de 12 partes por billón. El mapa aún puede hacerlo brillar en rojo. Si el valor más alto de cobre es de 85 partes por millón, todavía puede aparecer como un dramático centro rojo. El software no sabe si su valor alto es un indicador de descubrimiento, ruido de fondo o un valor por debajo del umbral práctico de relevancia. Solo sabe cómo aplicar una escala de color y la configuración predeterminada empeora esto. Muchos programas de sistemas de información geográfica y cartografía ofrecen clasificaciones automáticas, intervalos iguales, cuantiles, rupturas naturales, clases de desviación estándar o escalas de color estiradas continuas. Cada elección puede cambiar radicalmente el mensaje visual sin cambiar un solo ensayo. Por ejemplo, una clasificación de cuantiles asegura que cada clase de color contenga aproximadamente el mismo número de muestras. Esto puede ser útil para mostrar el rango, pero también puede hacer que una población estadísticamente poco notable se vea visualmente dramática. Incluso un conjunto de datos con un rango muy estrecho de valores bajos se puede dividir en azules, verdes, amarillos y rojos. En efecto, el software garantiza que algunas muestras se verán candentes. Este es un problema cuando los espectadores confunden el contraste cartográfico con la importancia geoquímica. Ahora profundicemos en el espejismo estadístico. Los conjuntos de datos geoquímicos rara vez son conjuntos de datos ordenados y con distribución normal. Comúnmente están sesgados, censurados en los límites de detección, afectados por efectos de pepita, influenciados por la litología y el regolito y complicados por múltiples poblaciones superpuestas. El oro, en particular, es conocido por esto. Unos pocos valores altos pueden dominar la distribución. En estudios de suelos, til, sedimentos de arroyos o muestras de roca, una muestra que contenga un pequeño grano de oro visible puede producir un ensayo muy por encima de las muestras circundantes. Ese punto puede ser analíticamente real, pero puede que no defina un sistema mineralizado perforable. Supongamos que recolectas 100 muestras de suelo. 95 de ellas arrojan entre 1 y 5 ppb de oro. 4 arrojan entre 6 y 12 ppb. Una muestra arroja 250 ppb. Si mapeas los valores brutos con una simple escala de color lineal, ese valor de 250 ppb estira todo el rango. La diferencia entre 2 y 12 ppb, que en realidad puede importar para identificar una anomalía coherente sutil, se comprime en tonos azules o verdes casi idénticos. Mientras tanto, la muestra aislada de 250 ppb domina la historia visual. Entonces la interpolación entra en escena. Un mapa con ponderación de distancia inversa o una superficie crigeada mal configurada puede extender ese valor extremo a áreas cercanas no muestreadas. De repente, la pantalla muestra una mancha roja rodeada de naranja y amarillo. Parece tener área, forma y continuidad. Pero la continuidad puede existir solo en el algoritmo de interpolación. Esto es lo que llamo el problema del píxel sangrante. Una muestra excepcional se infla visualmente hasta convertirse en un objetivo aparente amplio. La muestra en sí misma puede merecer un seguimiento absolutamente, pero no justifica tratar toda la zona roja como una huella mineralizada sin confirmación.
El mismo problema se aplica a los límites de detección. En muchos estudios geoquímicos de bajo nivel, una gran parte de los resultados pueden ser reportados como menores a un límite de detección, menos de 1 ppb de oro, menos de 0.5 ppm de plata, menos de 2 ppm de arsénico y así sucesivamente. Estos son datos censurados. No son ceros, son valores que se sabe que caen en algún lugar por debajo del límite de reporte. Si sustituyes todos los valores por debajo de la detección con cero, amplías artificialmente el extremo inferior de la distribución. Si lo sustituyes ciegamente con la mitad del límite de detección, puedes introducir una suposición conveniente pero imperfecta. Si ignoras la censura por completo, puedes crear patrones que tienen más que ver con el reporte analítico que con la geología. A concentraciones muy bajas, las fluctuaciones menores pueden exagerarse visualmente. Un mapa puede mostrar una transición suave de azul a verde a amarillo, sugiriendo un halo difuso de baja ley, cuando en realidad el patrón aparente es solo una mezcla de valores que rondan la capacidad de detección del método. Los datos pueden estar diciéndote: no podemos resolver esta concentración de manera confiable, pero el mapa puede estar diciéndole a tu ojo: hay un sistema mineralizador expandiéndose hacia afuera. Esos no son el mismo mensaje. Por esta razón, la geoquímica en bruto rara vez debe mapearse e interpretarse sin antes comprender su distribución. Antes de elegir una escala de color, examinen los datos, miren el histograma, miren el gráfico de probabilidad acumulada, calculen estadísticas de resumen robustas como la mediana, la desviación absoluta de la mediana, los percentiles y el rango intercuartil, revisen la frecuencia del límite de detección. Examinen duplicados de campo, rechazos gruesos, duplicados de pulpa, blancos, materiales de referencia certificados y lotes de laboratorio. Pregúntense si la distribución es unimodal, fuertemente sesgada, o si está compuesta por múltiples poblaciones. Pregúntense si los valores altos están asociados con un tipo de roca específico, un conjunto de alteración, un corredor estructural, una cuenca de drenaje, una unidad de regolito o un medio de muestra. Pregúntense si se repiten. La repetibilidad importa. Un valor alto que se reproduce en una muestra cercana, respaldado por elementos indicadores, alineado con la estructura regional o local y compatible con la alteración y la litología, merece atención. Un valor alto aislado, sin soporte geológico y sin muestra repetida es una observación, aún no un objetivo. Esto nos lleva a la normalización. La normalización no es un ejercicio cosmético. Es la forma en que hacemos que los datos geoquímicos sean más interpretables y comparables. Dependiendo del conjunto de datos y la pregunta, la normalización puede incluir la transformación logarítmica, el escalado robusto, el tratamiento de valores censurados, los métodos de datos composicionales, la normalización litológica o la eliminación de amplias tendencias regionales. Para una variable fuertemente sesgada a la derecha, como el oro, una transformación logarítmica es a menudo un primer paso sensato, siempre que los ceros y los valores censurados se aborden adecuadamente. ¿Por qué? Porque la diferencia entre 1 y 10 ppb puede ser más comparable geoquímicamente a la diferencia entre 10 y 100 ppb que a la diferencia entre 100 y 109 ppb. Las escalas lineales crudas no expresan bien esa relación. Un mapa transformado logarítmicamente reduce el dominio visual de los valores extremos y permite que emerjan tendencias más sutiles y espacialmente coherentes. No hace que los datos malos sean buenos. No convierte el ruido en geología,
pero evita que un puñado de valores atípicos monopolicen la interpretación. La normalización también puede significar tener en cuenta el entorno anfitrión. Un valor de cobre de 150 ppm puede ser muy anómalo en una litología y perfectamente normal en otra. El arsénico puede ser un valioso indicador en un sistema hidrotermal particular, pero puede simplemente reflejar esquisto negro, sedimentos ricos en sulfuros o condiciones de agua subterránea en otros lugares. Un único umbral universal para una propiedad completa puede ser engañoso si la propiedad cruza varias litologías, regímenes de regolito, dominios de alteración o terrenos geomorfológicos. Las anomalías más útiles suelen ser anomalías residuales, valores que siguen siendo inusuales después de tener en cuenta los factores geológicos que normalmente controlan la variación del fondo. Ahora hablemos del kriging. El kriging es una herramienta geoestadística muy potente. Usada correctamente puede estimar valores entre puntos de muestreo, tomando en cuenta la continuidad espacial. Puede producir una superficie estimada y, algo igual de importante, una medida de incertidumbre. Pero el kriging no es una máquina de descubrimiento, no crea información donde no hay muestras. Utiliza un modelo de correlación espacial, normalmente expresado a través de un variograma, para estimar ubicaciones desconocidas a partir de datos conocidos. Si el variograma está mal ajustado, si los datos son muy escasos, si se ignora la anisotropía, si una tendencia no se modela, si el vecindario de búsqueda es inapropiado o si una muestra extrema domina la estimación, el resultado puede parecer mucho más seguro y continuo de lo que la evidencia subyacente justifica. La señal de advertencia clásica es el ojo de buey. Probablemente lo han visto, un punto rojo perfectamente redondo centrado en una muestra, rodeado de anillos concéntricos de naranja, amarillo, verde y azul. A veces ese patrón es real. Puede existir un patrón de dispersión geoquímica de fuente puntual, pero más a menudo, especialmente con muestreos escasos o irregulares, es una huella dactilar matemática del proceso de interpolación. La naturaleza no tiene por qué crear anomalías circulares solo porque a su software le gusten las funciones de distancia radial. Cuando veas una diana, detente y pregunta cuántas muestras reales la respaldan. La anomalía aparente se alarga a lo largo de la estructura interpretada, la estratigrafía, la dirección de paleodrenaje, la dirección del flujo de hielo o la tendencia de alteración. La forma persiste cuando cambias el método de interpolación. ¿Sobrevive a una validación cruzada de dejar uno fuera? ¿Qué dice la varianza del kriging? Este último punto es crítico. No muestres solo la estimación krigeada. Muestra el mapa de incertidumbre junto a él. Un valor alto de oro predicho en un área de alta varianza de kriging no es equivalente a un valor alto predicho respaldado por un muestreo denso y consistente. Uno puede representar una anomalía bien definida, el otro puede representar una extrapolación muy incierta. Solo el mapa de colores oculta esa diferencia. Un mejor flujo de trabajo es mostrar tres mapas juntos. Primero, el mapa de datos puntuales, ubicaciones de muestras reales con valores claramente etiquetados o simbolizados. Esto indica dónde existe realmente la evidencia. Segundo, el mapa estimado o interpolado, preferiblemente basado en una transformación apropiada y un modelo espacial defendible. Tercero, el mapa de incertidumbre, varianza de kriging, variabilidad de simulación condicional
intervalo de predicción u otra medida que muestre dónde el modelo es confiable y dónde está adivinando. Si el área más brillante ocurre cerca del borde de la cuadrícula, lejos de las muestras o en un área de alta incertidumbre, no debe promoverse como un objetivo prioritario sin muestreo adicional. Eso nos lleva a los efectos de borde. Los efectos de borde ocurren cuando un método de interpolación se comporta mal en los límites de un estudio. En el interior de una cuadrícula bien muestreada, un punto puede estar rodeado de datos en varias direcciones. En el borde, el algoritmo tiene datos en un solo lado. La estimación se vuelve menos restringida, pero el mapa final aún puede presentar una superficie de color suave y convincente. El software puede hacer que un límite parezca una característica geológica. Para identificar posibles efectos de borde, usa una lista de verificación práctica. Primero, busca anomalías que toquen o sigan el límite del mapa. Si la zona roja comienza en el borde y desaparece más allá del límite del estudio, es posible que simplemente estés viendo una cobertura incompleta, no un objetivo definido. Segundo, verifica el soporte de la muestra. ¿Hay suficientes muestras alrededor de la anomalía o las estimaciones se proyectan hacia afuera desde un puñado de puntos? Tercero, compara diferentes métodos de interpolación. Si un objetivo cambia radicalmente entre el vecino más cercano, la ponderación de distancia inversa, el Kriging ordinario y el Kriging indicador, su geometría no es robusta. Cuarto, inspecciona la incertidumbre. Las zonas límite a menudo deberían tener mayor incertidumbre. Si el mapa las hace parecer igualmente ciertas, revisa las opciones de modelado. Quinto, extiende el muestreo antes de extender el presupuesto de perforación. El cierre de la anomalía importa. Un objetivo idealmente debería estar restringido por múltiples lados antes de que te comprometas con costosas pruebas de perforación, especialmente en programas de etapa temprana. En 2026, los nombres específicos y los detalles técnicos de los programas de exploración pueden variar a medida que las empresas revelen los resultados, pero el patrón general ha sido familiar en toda la industria. La geoquímica de superficie visualmente impactante a veces es seguida por intercepciones de perforación decepcionantes. La lección no es que la geoquímica del suelo falle. La geoquímica del suelo sigue siendo una de las herramientas de exploración más valiosas que tenemos. La lección es que un mapa es un producto de interpretación, no la verdad geológica en bruto. En muchos casos decepcionantes, el objetivo inicial fue impulsado por una anomalía visualmente intensa sin suficiente atención al espaciado de las muestras, la cubierta transportada, la reproducibilidad del laboratorio, el entorno estructural, los procesos de regolito o la asociación multielemental. Una anomalía de oro rojo en la til glacial, por ejemplo, puede ser desplazada del lecho rocoso por el transporte de hielo. En los sedimentos de arroyo puede reflejar una fuente aguas arriba que no está directamente debajo de la muestra. En la laterita, el metal puede estar concentrado o redistribuido de forma residual. En terrenos urbanos o agrícolas, la contaminación antropogénica puede complicar el patrón. La pregunta nunca es simplemente ¿dónde está el color más rojo? La pregunta es ¿qué proceso puede producir plausiblemente este patrón espacial y geoquímico? Esa es la prueba geológica. Un objetivo mineralizado creíble debe mostrar consistencia estructural. La anomalía se alinea con una zona de falla, corredor de cizalla, bisagra de pliegue, contacto intrusivo, horizonte estratigráfico, zona de alteración o tendencia mineralizada conocida. Su eje largo tiene sentido en relación con la trama estructural local. Los elementos trazadores apoyan el modelo de depósito propuesto.
Para un objetivo de oro orogénico, existen asociaciones coherentes que involucren arsénico, antimonio, bismuto, tungsteno, telurio o indicadores de alteración que contengan azufre según el entorno específico. Para un sistema de pórfido, el cobre, molibdeno, oro, plata, potasio y los vectores de alteración cuentan una historia coherente. Para la exploración de sulfuros masivos volcanogénicos, el zinc, cobre, plomo, plata, bario, manganeso y las firmas de alteración son consistentes con el contexto estratigráfico y volcánico. Los elementos variarán según el tipo de depósito. El principio no. Las anomalías de un solo elemento pueden ser interesantes. Los patrones de múltiples elementos incrustados en un modelo geológico válido son mucho más convincentes. Ahora volvamos al diseño de mapas. Si la escala de arcoíris es tan problemática, ¿qué deberíamos usar en su lugar? Una excelente alternativa es una escala de color perceptualmente uniforme como Viridis, Cividis o paletas secuenciales similares, diseñadas para que los cambios iguales en el color correspondan más estrechamente a los cambios percibidos iguales en el valor. Estas paletas evitan las discontinuidades visuales artificiales de las escalas de arcoíris. También son generalmente más accesibles para los espectadores con deficiencias en la visión del color y se reproducen mejor en escala de grises. Lo más importante es que no hacen que una clase le grite al espectador simplemente porque es roja. Una escala secuencial funciona bien al mapear concentraciones de bajas a altas. Usa una paleta sobria para valores continuos y reserva un color de resaltado distinto para un umbral que tenga significado geológico y estadístico. Por ejemplo, en lugar de dividir un conjunto de datos en porcentajes arbitrarios de la rampa de color, define umbrales basados en la distribución y el objetivo de exploración. Podrías distinguir valores de fondo por debajo de la mediana más una medida robusta de dispersión. Valores elevados entre aproximadamente 1 y 2 desviaciones estándar robustas por encima del fondo. Valores anómalos por encima de un umbral definido que está respaldado por la distribución de datos, el dominio geológico y la confianza analítica. Valores altamente anómalos que exceden un umbral más estricto y muestran continuidad espacial, repetibilidad y soporte geológico. El método exacto depende de los datos. Una media y desviación estándar convencionales pueden ser gravemente distorsionadas por distribuciones geoquímicas sesgadas y valores atípicos. En muchos casos, las medidas robustas o la definición de umbrales específicos del dominio serán más defendibles. Pero el principio clave es simple. Los umbrales deben surgir de una justificación estadística y geológica documentada, no del hecho de que la rampa de software predeterminada tenga 6 colores. Además, muestren los números reales. Una leyenda que diga bajo, moderado y alto no es suficiente. Incluyan rangos de concentración, unidades, detalles de transformación y si la superficie muestra valores brutos, valores transformados logarítmicamente, residuos, rangos percentiles, valores estimados o probabilidades. Si están mostrando un mapa de probabilidades, díganlo claramente. En muchas decisiones de exploración, un mapa de probabilidades puede ser más útil que una superficie dramática de concentración. En lugar de afirmar que un píxel sin muestrear contiene un cierto valor de oro, pueden estimar la probabilidad de que exceda un umbral significativo. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el oro exceda 20 ppb en este dominio de suelo? Esa es una pregunta más honesta y orientada a la decisión que simplemente pintar el paisaje de rojo.
Un mapa de probabilidades también fomenta la toma de decisiones consciente de la incertidumbre. Ayuda a distinguir una zona anómala fuertemente respaldada de un artefacto de interpolación atractivo pero mal delimitado. Entonces, ¿qué debe hacer un equipo de exploración antes de colocar las brocas de perforación en un objetivo geoquímico? Comienza con los datos de origen, revisa las coordenadas, los medios de muestreo, la preparación de las muestras, los métodos analíticos, los límites de detección, el control y aseguramiento de calidad QA/QC y los lotes de laboratorio. Examina la distribución, usa histogramas, gráficos de probabilidad, estadísticas robustas y transformaciones apropiadas para los datos. Respeta los dominios geológicos, separa o normaliza las litologías, las zonas de alteración, las unidades de regolito, los ambientes de drenaje y otras fuentes de variación de fondo legítimas. Verifica el soporte espacial, traza los puntos de muestreo sobre la superficie interpolada. Nunca dejes que el mapa continuo oculte datos dispersos. Evalúa la incertidumbre, revisa la varianza de Kriging u otra medida de incertidumbre. No perfores la ilusión de confianza de un modelo. Prueba la repetibilidad, muestrea la anomalía. Recolecta duplicados donde sea apropiado e investiga si los valores altos persisten. Exige coherencia geológica. Busca estructuras, alteración, mineralogía, geofísica, estratigrafía y patrones multielemento que respalden un sistema mineralizador plausible. Y finalmente, haz que el mapa sea menos seductor. Eso puede sonar extraño, pero los buenos mapas técnicos no deben manipular al espectador para que llegue a una conclusión emocional. Su trabajo es comunicar evidencia, incertidumbre y significado geológico de la forma más clara posible. Un hermoso mapa de arcoíris puede ser útil para una primera inspección visual, pero nunca debe convertirse por sí solo en la base de un programa de perforación. Que la próxima vez que veas una anomalía roja brillante, no preguntes, ¿no? ¿Qué tan rápido podemos perforarla? Pregunta, ¿y qué significa exactamente el rojo en este mapa? ¿Representa un ensayo crudo? ¿Un valor transformado logarítmicamente? ¿Un percentil? ¿Una estimación krigiada? ¿Una probabilidad de exceder un umbral? ¿Está respaldado por varias muestras o dominado por una? ¿Está dentro de un dominio geológico creíble? ¿Está alineado con la estructura? ¿Está cerrado por muestreo? ¿Es reproducible? Si no puedes responder a esas preguntas, aún no tienes un objetivo, tienes un color y los colores no hacen descubrimientos. La geología, el muestreo disciplinado, las estadísticas sólidas, un riguroso control de calidad y una focalización inteligente son los que hacen los descubrimientos. Para GeoVoices, soy Ricardo Valls. Si este episodio te ayudó a ver los mapas geoquímicos con una mirada más crítica, suscríbete, compártelo con tu equipo de exploración y déjame saber en los comentarios cuál es el mapa geoquímico más engañoso que has visto. Ajustes, usar solo la biblioteca de audio de YouTube, usar una voz masculina americana clara para el narrador, usar imágenes y material de archivo gratuitos de Internet. No usar subtítulos.